Buenas tardes, profe. Hola Fabián, buenas tardes. ¿Cómo está? Bien, muy bien. ¿Y ustedes cómo les va? Bien, profe, gracias. Bueno. Buenas tardes, profe. Hola Harrison, buenas tardes. ¿Cómo va todo? Buenas tardes, muchachos. Buenas tardes. ¿Quién falta? Julián y David. Julián y David. Bueno, ¿alguien por favor me podría recapitular lo que vimos la semana pasada? Vimos el Congreso de la República, profe. Está conformado. Sí, exactamente. ¿Y qué más? Profe, ¿cómo está? ¿Cómo me le va? Hola Julián, bien, gracias. ¿Cómo me le ha ido? Bien, profe, bien. ¿Anda como agripado? No, ¿por qué? ¿No? ¿Se me escucha No, gripado? No. no es internet, ya viste que es el internet. Vale. Bueno, ¿y qué más? ¿Qué más vimos? Vimos las funciones principales del Congreso también, profe. Hola, ¿tienen calor ustedes dos? Que los veo ahí como con manga sisa. Sí, está haciendo calor. Yo también tengo calor. No, Yo ¿calor en dónde? ando en mi estudio de grabación y como mi estudio de grabación es pequeñito, entonces hace calor. Aquí Ah, está bueno. obligada. Es que Julián está en el estudio de grabación. ¿Y Fabián dónde está? ¿En Soacha? Profe, es mi estado natural. Yo generalmente siempre ando así porque yo no percibo el Ah, frío ya. en Bogotá. Entonces, Ya, sí, porque recordemos que en Soacha, por ser un terreno baldío, hace otro clima diferente. no, profe, yo no desarrollo las actitudes. Bueno, Nos volvieron calentanos, profe. sí. Yo Pues de también tengo un Julián, frío ni el berraco. pues hombre, pues a Julián lo entendería. Igual está metido en su estudio y toda la vaina, pero Fabián, hermano. Bueno. Profe, yo creo que yo tengo calor porque donde vivo es el último piso, entonces hoy hizo demasiado sol y la plancha está caliente. Ah, pero Yo creo que es por eso. puede ser. Sí, puede ser. Bueno. ¿En dónde quedamos la semana pasada? Listo, vimos el Congreso. ¿Qué vimos? Vimos las funciones. Una breve definición, Yo la- parte de la historia, ¿Cómo estaba constituida la mesa cómo está directiva y constituido. cómo está dividida las cámaras, cuántos senadores y cuántos representantes y por ende tal como están también subdivididas esas partes del Congreso? Y para hoy vi la clase, profe, porque yo no pude asistir, ya me adelanté y se iban a ver los tipos de leyes, que incluso hice una investigación de los Sí. tipos de leyes, que era el quórum y otro tema, espere que los tengo acá, que lo estaba leyendo. Vimos parte de las funciones principales. O parte de las funciones, no, vimos las funciones principales. Las funciones principales. Y ahí quedamos. Y Sí, para profe. para esta clase estábamos pendientes de las clases de leyes y de las comisiones para luego entrar a ver quórum y luego Y el proceso cómo para se hacer hace una una ley. ley. Exactamente. Bueno, entonces vamos a ir avanzando, muchachos. Primero que todo, hay que decir que que el salario de los congresistas, que este es un tema que debe indignar muchísimo también, el salario de los congresistas está por alrededor de los 31 millones de pesos. ¿Vale? 31 millones de pesos. Esos 31 millones de pesos, básicamente el congresista lo tiene, o con esos 31 millones de pesos, el congresista tiene que, aparte de pues pagarse su sueldo normal, común y corriente, y tener para vivir, también debe tener para pagar su UTL. ¿Qué es una UTL? Es una unidad de trabajo legislativo, es decir, es el equipo que asesora a cada uno de los representantes o a cada uno de los senadores. ¿De acuerdo? Entonces,
Usted como representante, como senador, verá cuántas personas tiene de asesores, ¿cierto? Porque pues usted se supone, normalmente un senador de la República debe tener un equipo de trabajo que lo asesore, un asesor legal, un asesor económico, un asesor político, un asesor, ¿cierto? Un asesor de prensa, ¿cierto? Porque básicamente, pues uno no puede hacer todo solo, ¿cierto? Entonces tiene que tener, sobre todo los senadores y representantes, digamos, los más influenciadores, podemos decir, los más famosos, llámese, por ejemplo, el senador Benedetti, el senador Robledo, la senadora Angélica, Angélica Lozano, de pronto Juanita Gubertus, de pronto hay una del Meta que se llama, hombre, se me olvidó. Bueno, ya me acordaré. En fin, todos estos senadores y representantes que salen, Navas Talero, todos esos que salen en la televisión y que son tan famosos y que, ¿cierto? Obviamente, dependiendo de ese prestigio, normalmente esos senadores y representantes hacen parte de la comisión primera, de las comisiones primeras de Senado y Cámara, ¿cierto? Que son pues los tipos como que los más experimentados, los que más saben, los más eruditos en todo este tema político. Entonces, ellos normalmente tienen también un equipo de trabajo, lo que se llama las unidades de trabajo legislativo. Esas unidades de trabajo legislativo no las paga el Congreso, afortunadamente y gracias a Dios. Esas UTLs las paga el mismo senador o el mismo representante que las tiene. Hay algunos que tienen equipos de trabajo de hasta 7 u 8 personas. Hay otros que tienen menos o más, dependiendo de las necesidades que tengan, ¿cierto? Pero vale decir que la plata para pagarle a esas personas debe salir del salario del congresista. No sale del Estado ni de la plata del Congreso. Recordemos que el Congreso tiene direcciones administrativas que pues pagan a las personas que trabajan directamente con el Congreso o indirectamente, porque recordemos también que gracias a la Ley 100 se creó la figura del contrato de prestación de servicios o la orden de prestación de servicios y que en las entidades públicas, para evitarse un montón de problemas con la parte prestacional o con la carga prestacional, las entidades públicas decidieron que cambiaban o algunas tercerizaban a través de cooperativas el tema del trabajo de los contratos con la entidad pública, u otras directamente contrataban, pero con la figura de orden de prestación de servicios. Entonces el trabajador debe pagarse su propia salud, ¿cierto? Debe hacer toda la vuelta, pagarse su propia salud, el trabajador recibe una plata. Debo decir, por experiencia, que los salarios en el Congreso no son malos, es decir, pagan lo justo, pero el problema es que a usted le pagan neto, le dicen, mire, lo vamos a contratar por un total de 6 millones, es decir, le vamos a hacer un contrato de 2 millones por 3 meses, ¿cierto? 2 millones mensuales por 3 meses. Entonces, listo, bien, perfecto. Uno va, trabaja, lo digo por mi experiencia en el canal del Congreso. Entonces uno iba, trabajaba, cumplía con sus funciones, entonces a mí me tocaba ir a manejar las cámaras robóticas de las comisiones, de la comisión tercera de la Cámara de Representantes. Entonces yo iba, empezaban a las 8 de la mañana las sesiones hasta cuando San Juan agachara el dedo, dependiendo de la sesión. Habían unas que eran más o menos corticas, entonces uno salía temprano o listo, terminaba, hacía mi pietaje y luego estaba como sonidista grabando algunos otros programas, lo que se necesitara. Listo. Terminábamos nuestro trabajo allá en el canal del Congreso. Otra cosa, llegaba el día de pago, porque era cada mes que había que ir, entonces tocaba sacar. Entonces, saben cómo es el tema de cobrar de las cuentas de cobro con las entidades públicas, ¿no? Eso toca sacar infinidad de papeles, entonces que tiene que ir donde el supervisor del contrato, la que le firme todos y cada uno de los folios de su trabajo, luego tiene que sacar la cuenta de cobro, que tiene que ser de tal y tal manera, que tiene que sacarle como 40 copias, porque una va para la dirección administrativa, otra va para la dirección de contaduría, otra va para la dirección de prensa, otra va para... Entonces,
Muy mamón el tema, pero igual eso era solamente una vez cada mes y afortunadamente pues uno es una persona muy disciplinada y uno tiene ya sus formatos y toda la vaina, entonces lo único que uno tenía que hacer era imprimir. Gracias a Dios a mí nunca me pasó, nunca tuve un problema con el pago del Congreso. Yo trabajaba, a nosotros nos alternaban, como contratistas nos alternaban, entonces nos hacían contrato cada 3 meses. Y eso era una mamera, porque para renovar contrato, nos tocaba sacar otra infinidad de papeles. Entonces, que la hoja de vida normal, la hoja de vida de la función pública, la hoja de vida no sé qué joda, que tiene que traer la primera y última de cada contrato que tenía, que si no tenía contratos, entonces tenía que traer un permiso. Bueno, una cantidad de cosas. Señor Chingate, por favor, le va a pasar lo de Lorena. Gracias. Entonces, ¿qué le iba a decir yo? Entonces, bueno, toda esa historia había que hacerla cada 3 meses. Otra manera. Y nos alternaban. Entonces, 3 meses, no, perdón, durante 6 meses trabajábamos con la Dirección Administrativa de Senado. Después, en los siguientes 6 meses, trabajábamos con la Dirección Administrativa de Cámara. Eso era una mamera. Yo estuve 2 años en el Congreso, desde 2010 hasta 2012. En el último ciclo de 3 meses nos dijeron, muchachos, ojo, porque toca que llamen a sus padrinos políticos. Esto me lo dijo clarito, así, tal cual se lo estoy diciendo, nos lo dijo el señor Julio de la Rúe, que era director en ese momento del canal del Congreso. Julio de la Rúe se para enfrente, nos hace una reunión a todos los contratistas y nos dice a todos los operadores pues, del canal del Congreso, y nos dice, señores, llamen a sus padrinos políticos porque ahora, cuando vayan a renovar el contrato, tiene que venir con una recomendación de su padrino político. Yo, por supuesto, no tenía, porque a mí simplemente me hicieron una convocatoria, yo presenté mis credenciales, pues mi hoja de vida y toda la cosa, y me llamaron. Entonces yo padrino político no tenía. Y nunca tuve. Durante esos 2 años, nunca me di a la tarea de... Y después fui a donde un senador, que yo no sé si todavía está o debe estar en la cárcel, me imagino yo, Hernán Andrade. No sé si alguno de ustedes lo conoció o se acuerda. Hernán Andrade, que era un senador del Huila, del Partido Conservador. Yo no sé si el señor todavía existe. Y fui allá donde él, a la oficina. Entonces entré a la oficina como si uno fuera el más sumiso de todos. Ay, senador, mire, lo que pasa es que nos dijeron que tal cosa que teníamos que tener padrino político para eso. El tipo me dice, no, sí, claro, por supuesto. No, yo ya hablé con Julio de la Rúe y ustedes están en ese problema y todas las cosas, ¿cómo son ellos? Con toda la protocolo y toda la vaina. Bueno, yo bien liberal y yo dizque pidiéndole favores a este tipo conservador. Y bueno, igual, listo. Cuando voy a entregar mi contrato y me faltaba pues el papel de la recomendación. Y llego yo y yo, pucha, pero este señor, ¿qué pasó? Fui a la oficina del tipo, no me dejó nada, no me dejó ningún papel. Claro, me tocó irme hasta la puerta de la comisión primera en el Capitolio, me tocó esperarlo allá, lo abordé, le dije, senador, mire, yo soy fulano de tal, soy Arturo Vargas, necesito que me ayude porque vea, ya tengo que entregar papeles y no tengo la recomendación de ustedes y pues usted sabe, senador, tal cosa. Y me dice este desgraciado, para no utilizar otra palabra porque me da pena con los amigos del ejército, me dice sí, claro, por supuesto, no, pero si yo dejé ese documento, ven, pero recuérdame qué es lo tuyo. Cuando él me dice, recuérdame qué es lo tuyo, inmediatamente yo cogí mi contrato, cogí los papeles de mi contrato y me devolví y le dije, no, primero le dije, no, senador, no, olvídelo, no se preocupe. Yo voy a su oficina. Entré al canal del Congreso y me faltaba como una semana nomás para terminar trabajo. Eso fue en diciembre, me acuerdo mucho, 2012. Entré, agarré mis papeles, que los tenía ahí en el archivo de la oficina, agarré mis papeles, los guardé todos en un sobre manila y me fui.
y no volví. Y a esta es la hora que no he vuelto por allá. Entonces, eso es para que ustedes se den cuenta de lo difícil, pues, primero, obviamente eso fue para mí como si me hubiera dejado mi esposa. O sea, una traga maluca, y eso fue un despecho maluco. Porque pues al final de cuentas yo me había encariñado con mi trabajo, estaba haciendo lo que me gustaba, aparte de todo estaba desarrollando mi carrera, y me aguantaba todas las dificultades y todas las pendejadas de esos señores. Pero ya que un tipo de estos, es decir, ya cuando yo me di cuenta, es decir, si yo nunca en esos 2 años que yo estuve había necesitado de un padrino político, y en esta ocasión tenía que necesitar un berraco padrino político para poder tener un trabajo, pues entonces en ese orden de ideas yo no tenía por qué tener ese trabajo. Esa era mi filosofía. Agarré mis cosas y me fui, ¿vale? No es para que ustedes pues hagan lo mismo que yo, sino para que ustedes entiendan que cuando uno debe tener un trabajo, se supone que un trabajo a uno lo dignifica, ¿cierto? No vivir al trasero de otra persona, y mucho menos de un señor de esos, que incluso puede ser hasta menos inteligente que uno, hasta menos estudiado que uno, ¿cierto? No ir al trasero de ellos pidiéndoles trabajo. Entonces ahí volvemos a lo que yo les decía de la filosofía de Jaime Garzón. El funcionario público está para que le funcione al público, ¿cierto? Entonces, ¿por qué tiene uno que mirar al señor así hacia arriba, cuando al contrario uno tiene que mirarlo es hacia abajo, por encima del hombro, al funcionario público? Porque se supone que es él el que debe funcionar. Entonces, ahí es donde uno se da cuenta que por eso es que este país no ha avanzado en esa materia de empleo, porque siempre tiene que ser la palanca, siempre tiene que ser el contacto. Venga, yo llamo al concejal a pedirle un favor, venga, no, eso no debe ser así. Por supuesto, como yo, muchos de mis compañeros también se fueron, porque muchos también estaban ahí por su propia experiencia, por su propia calidad y todo eso, y fuimos reemplazados por otros tipos, porque después nos enteramos, por otros tipos que al final terminaron dejándole esa dependencia del canal del Congreso a RTBC, porque no pudieron manejarla, porque les quedó grande. Entonces les tocó, a la dirección administrativa le tocó decirle a RTBC, venga, mándenos gente porque estos aquí no tienen ni idea. Y efectivamente eso es lo que pasa. Todo esto para decirles, muchachos, que ese dinero que yo me ganaba sí me lo pagaba el Congreso, porque yo no trabajaba para ningún senador, yo trabajaba o para ningún representante, yo trabajaba para la dirección administrativa, ya sea de Senado o de Cámara. Esa plata sí me la pagaban a mí, y a mí me tocaba cobrarle al Senado o a la Cámara. Mientras que a los senadores les paga el Senado o la Cámara, pero de ese dinero que les pagan, de esos 31 millones de pesos, deben sacar para pagarse su UTL, su unidad de trabajo legislativa. ¿De acuerdo? Entonces, ustedes tienen que tener claro siempre que cuando llegan al Congreso, cuando algún día que visiten el Congreso, si es que algún día se puede, van a ver tipos, unos con carnet del Congreso y otros con un carnet diferente. Esos que tienen carnet diferente son los que trabajan para los representantes y senadores, son los asesores, ¿vale? Son los que hacen parte de la unidad de trabajo legislativa, mientras que los que tienen el carnet del Congreso, que normalmente es una banderita de Colombia, bueno, en nuestra época era así, esos son los que trabajan para el Congreso. Igual todos tienen que ir allá al Capitolio o al edificio nuevo, ¿cierto? Entre otras cosas, muchachos, ¿ustedes sí saben dónde queda el Congreso? Tristemente sí, porque soy vecino. ¿Dónde? Aquí en la Ubicación exacta. Carrera Séptima con calle, venga, le digo, esta séptima, octava viene siendo eso. Correcto. Entre sexta y décima, porque eso ahí es. Exactamente. Una ubicación es el Capitolio como tal, que queda en la parte sur de la Plaza de Bolívar, ¿cierto? Ustedes lo han visto ahí, es el que tiene las columnas, todavía tiene las columnas como esas columnas romanas, ¿cierto?
Al frente del Capitolio, donde funciona el Congreso, donde funciona parte del Congreso, está el Palacio de Justicia, ¿cierto? El renovado Palacio de Justicia, el nuevo Palacio de Justicia, porque recuerden que el anterior se destruyó en el año 85. En la parte occidental está el Palacio de Líbano, que es donde funcionan la Alcaldía Mayor de Bogotá. Y en la parte oriental está la Catedral Primada y la Casa Cural. Que entre otras cosas, en ese pedazo ahí en la Plaza de Bolívar, detrás de la Casa Cural, funcionaba, o funciona, yo no sé si todavía funciona, funcionaba un sitiecito donde vendían aguardiente. Entonces, ustedes vendían aguardiente, bueno, vendían licores y una cafetería, ¿vale? Pero los curitas salían de ahí de la Catedral Primada, salían de la Casa Cural, daban la vuelta y se iban a tomar unos aguardienticos, pero decían, no, estamos tomando unas onces. ¿Cuántas letras tiene la palabra aguardiente? 11. Correcto. Entonces, eso era, estábamos tomando onces. Entonces, pues de ahí se dice que nació popularmente aquí en Bogotá la expresión tomar onces, ¿vale? Entonces me voy a ir a tomar unas oncecitas, aquí a la vuelta, en la cafetería aquí a la vuelta, y era que se iban a tomar aguardiente los hijuemadres. Bueno, los seminaristas. Bien, al lado del Capitolio, cruzando la calle, queda el colegio Bartolomé. El San Bartolomé, que es donde supuestamente se educan los hijos de los congresistas y senadores y la gente de Bienal, ¿cierto? Ahí, en ese pedazo. Digamos que ahí es donde está más o menos ubicado el Congreso de la República. Detrás del San Bartolomé, que eso viene siendo, como dijo Fabián, calle octava, más o menos calle séptima, ahí está el edificio que construyeron, un edificio de 6 pisos, el edificio nuevo del Congreso. Ahí es donde funcionan las oficinas del Congreso de la República. La mayor parte de las oficinas de ese edificio nuevo del Congreso son las oficinas de los senadores, por eso el edificio casi que se llama edificio del Senado, son las oficinas de los senadores, mientras que en el Capitolio, es decir, hay un túnel que conecta ese edificio nuevo, hay un túnel que conecta con el Capitolio, uno entra por el edificio nuevo al Capitolio, y en el Capitolio funcionan las oficinas de la Cámara, además que en el Capitolio están el Salón Elíptico, el recinto del Senado, que es donde se hacen las sesiones de las plenarias o de las comisiones. Las comisiones, las oficinas o los recintos de las comisiones están en el edificio nuevo del Congreso. ¿Vale? Los recintos de las comisiones, tanto de las comisiones de Senado como de las comisiones de Cámara. Eso es muy bonito ahí porque son, haga de cuenta que utilizan de a 2 pisos. Entonces, en el segundo piso están todas las oficinas de las comisiones, pero en el tercer piso, subiendo por dentro de las comisiones, de las oficinas, subiendo por dentro, están los grandes salones, como si fueran salones de convenciones. En el tercer piso, los grandes salones de las comisiones, de cada una de las comisiones. Entonces están las 7 oficinas de Senado, segundo y tercer piso. Y cuarto y quinto piso son las comisiones de la Cámara. Todas las 7 comisiones de la Cámara, cuarto y quinto piso. Abajo la oficina, en el quinto piso el salón de reunión, ahí donde está el recinto donde se reúnen. Y en el sexto piso, pues funcionan otras oficinas, otras comisiones que ahorita vamos a ver que son las comisiones legales, toda esa cuestión, o las oficinas de los senadores, de algunos senadores, ¿vale? El edificio es muy chévere, es muy cómodo, entre otras cosas, los ascensores no sirven, entonces toca subir. Bueno, en mi época no servían, entonces todo tocaba a pie. Entonces, por ejemplo, si a uno le tocaba una comisión de Cámara, ¡ay, pucha! A las 8 de la mañana corra para llegar allá por las escaleras, porque no se podía subir por ascensor. O sea, los ascensores no servían. Una cosa increíble. Pero bueno, en fin, nos manteníamos en forma.
Entonces, bueno, todo esto para redondear, muchachos, es para que vean ustedes en qué se utiliza la plata del Congreso, ¿vale? Y pues, entre otras cosas, para... Lo otro que se roban es de los contratos que ellos hacen y de los lobbies y todas esas jodas, ¿vale? Pero es que ustedes se hagan a la idea. Los senadores y representantes ganan 31 millones de pesos. De esos 31 millones de pesos tienen que sacar para pagar su unidad de trabajo legislativa. Entre más gente tenga, pues menos plata le va a quedar. Entre menos gente tenga, más plata le va a quedar. Dígame, Fabián. Profe, ese dinero no discrimina viáticos y otros gastos, ¿cierto? Eso va aparte, lo que son Eso es aparte. tiquetes, hospedajes, ese es el sueldito pobrecito de ellos nomás. Correcto. Sí, porque pobrecitos, ellos no pueden sacar de su plata para gasolina, no pueden sacar de su Ahora plata les para toca, ir a... ¿no, profe? Gasolina, solo gasolina. Por eso, no, ellos no pueden gastar de su plata en gasolina porque ¿cómo? Lo de la gasolina sé que lo quitaron, profe, creo, fue lo único que Pero pues pudieron claro, quitar. porque imagínense que el presidente del Congreso en el 2000, ¿qué sería? 2016, bueno, en la época de Santos, es que no me acuerdo, el man era santanderiano, sale y dice es que no tenemos Sí, para la sí, gasolina. sí. Hágame el favor, pendejo de Sé este. quién habla, ya sé Me quién toca habla. sacar de mi plata para pagar la gasolina porque no nos dieron los bonos. Entonces dijeron las direcciones administrativas, perdónenos, pero no le vamos a seguir pagando a joda, punto. Saque de su plata para la gasolina. Y no joda. Entre otras cosas, a los señores les dan carros, ¿cierto? Carro nuevo, último modelo, blindado, Blindados, que para que se también transporten en Y no Bogotá. solo el de él, No, por sino supuesto. los otros 3 que los van a acompañar. fue Juan Manuel Corso, profe. Ese Juan Manuel Corso. Gracias, Fabián. Y la ahorita era Maritza Martínez, creo que. Maritza Martínez, que ahorita está veterana bien. Bueno, sí, está bien. En su época también estaba muy bien. Ahora está veterana. Bueno, y bien. Bien. Entonces, ellos aparte de ese sueldo reciben, pues lo que hablábamos de la gasolina, bueno, eso ya no, eso ya lo quitaron. Reciben viáticos para que supuestamente vayan a hacer su trabajo legislativo en las regiones, entonces ellos no pagan pasajes de avión ni nada de esas cosas, el Congreso les paga sus pasajes. Aparte de todo, pues otros recursos, otros bonos, digamos, bonificaciones de ley para el tema de lo de la salud, el Congreso les paga la salud, toda esa cuestión. Imagínese usted los aportes de esas bellezas, 31 millones de pesos. Imagínese usted esos aportes tan chéveres. Rico. Mientras que a uno de contratista, porque lamentablemente uno ya en este país no puede aspirar a tener un trabajo con un contrato pues fijo, a uno le toca pagar su salud con el mínimo, ¿vale? Aunque eso no es nada diferente, porque en este país, así usted cotice por 31 millones de pesos o cotice por el mínimo, recibe el mismo servicio de salud. Entonces es mejor no enfermarse, porque lo dice la ley 100. Lo que pasa es que las EPS en teoría, reciben más o menos dinero dependiendo de la cantidad que usted aporte. Entonces, si usted aporte, se supone que aquí la ley dice que usted debe aportar por el 40% de su sueldo, ¿cierto? Entonces, con el mínimo uno ahorita está pagando de salud, creo que son 96,000 pesos, un poquito más. Solo de salud, porque pues a uno le toca pagar salud y pensión, pero solo de salud son más o menos unos 96,000 pesos con el mínimo. Imagínese un congresista con el 40% de 32 millones de pesos, lo que aporta. Y eso es lo que reciben las EPS independientemente del servicio que presten, ¿vale? Porque se supone que las entidades promotoras de salud, EPS, deben contratar instituciones prestadoras de salud, IPS, para que presten los servicios. Y si no les pagan las EPS a las IPS, ¿ahí qué servicio van a prestar? Entonces, ese es el gran problema y por eso fue, digamos que esa es la base del problema de la salud en Colombia. Que las EPS se dedicaron a captar dinero y se lo gastaron en cualquier otra cosa menos en lo que se lo tenían que gastar, que era pagarles a las instituciones o contratar buenas instituciones de prestadoras de salud para que prestaran lo que deberían hacer, prestar salud.
Fíjense lo que pasó con Saludcop y el señor Palacino, que empezó a tener equipos de fútbol, empezó a tener colegios, ya sabemos cuál es el colegio, ya sabemos cuál es el equipo de fútbol, ¿vale? Sí. Hoteles, ya sabemos cuáles son los hoteles, en Cartagena, ¿cierto? Invirtieron en finca raíz, bueno, en fin, y un montón. Y aparte de eso, pues tenían sus empresitas que supuestamente aseguraban y que prestaban servicios como Seguros del Estado, Seguro La Equidad, ya dije el nombre del equipo, y pues las clínicas de Saludcop, ¿cierto? Eso. Entonces, eso, y sembraban pinos también, por allá en el norte. Ay, ya dije el nombre del colegio. Bueno, entonces, eso es para que ustedes vean más o menos en qué es que se utiliza la plata en este país. Profe, ¿y los escoltas los paga también el congresista? Los escoltas hacen parte de una cosa que se llama eso es una vaina de la Policía Nacional, que es el Fondo de Seguridad. No sé qué joda. Y eso lo pone la policía y a esos señores los paga la policía. Y también Eso hay otra también- institución en este país que tiene que ver con los escoltas y la parte de seguridad. De hecho, esa institución fue la que hizo todo el aparataje pues, para brindarle seguridad a los exguerrilleros de las FARC, que es el Instituto Nacional de Seguridad. No, eso se llama de otra manera. Bueno, ya me acordaré. Sí, También. si no estoy mal, también eso les hacen un estudio y los tienen valorados y dependiendo al nivel de riesgo que pueda llegar a correr, les asignan una cierta cantidad de escoltas y camionetas. Exactamente. Exactamente. Por ejemplo, Que son Uribe. las que terminan llevando los hijos de los senadores al colegio, acompañando a la abuelita a la cita médica, porque nunca están en el esquema de protección. Por eso Uribe tiene más escoltas que un colegio. Correcto, exactamente. Para allá iba y Harrison me tomó la palabra. Exactamente. Eso medían el nivel de riesgo de los señores y entonces entre más riesgo, pues más escoltas. Entre menos riesgo, pues menos escoltas. Yo tuve la posibilidad de estar en mi época, cuando trabajamos en el canal del Congreso, tuve la posibilidad de trabajar o hicimos una reseña, un perfil allá en Medellín de la senadora Liliana Rendón, en esa época, conservadora ella. Y entonces nos fuimos un equipo de trabajo del canal del Congreso, 2 productores, 2 periodistas y 2 camarógrafos, nos fuimos para Medellín a hacerle, pues, digamos que una reseña, un perfil. Yo no sé qué vaina fue lo que inventaron. El caso es que nos fuimos los 6 con la unidad de trabajo legislativo. La señora tenía 2 camionetas, por lo tanto, fuimos comodísimos. Eso sí, no fuimos por tierra para Medellín. Mamón el viaje, pero bueno, hasta bacano. Y aparte de todo, la señora tenía la de ella, en la que la llevaban a ella, y otras 2 camionetas donde iban otros 2 escoltas. Entonces, ustedes se podrán imaginar el gasto tan pendejo de plata de una señora que, pues, si la conocían en la casa, no la conocían a más allá. Pero no, que la señora tenía alto riesgo, entonces pues le daban esas camionetas. Profe, qué ¿Vale? pena interrumpirlo, es la UNP. Eso, la Unidad Nacional de Protección. Gracias. Es que eso cambió de nombre. Sí. La Unidad Nacional de Protección es la que asigna algunos escoltas y el Fondo de Seguridad es el que le corresponde también la seguridad del Congreso. ¿Vale? Entonces es para no confundirnos. De hecho, es el Fondo de Seguridad el que proporciona los carros y las camionetas. Entonces, hacen un convenio, tienen ahí un convenio con la dirección administrativa y la dirección administrativa es la que hace todos esos pagos. Es una cosa, No, y cosa bella. camionetas que cambian cada año, porque las tienen que cambiar cada Sí, claro, año. y carro último modelo y blindado y hasta para el berraco. Eso es una belleza, eso es un negocio redondo. Miren, ustedes no se imaginan la cantidad de carros abandonados que hay en los parqueaderos, en los sótanos del edificio nuevo del Congreso y del Capitolio. Ustedes no se imaginan la cantidad de carros nuevecitos, porque no los usan. No sí, los profe, usan. no solo eso. Resulta que tengo como un buen amigo de mi papá. Él es escolta de una concejal, ni siquiera es congresista, es una concejal de acá de Bogotá.
Y él es el que maneja, él es el escolta y bueno, él maneja el carro de ella siempre, ¿no? Entonces se trae la camioneta por acá al barrio y ¿qué le digo yo? Por ahí cada 2 o 3 meses nos está regalando las llantas, las baterías, todo se lo cambian. Sí. La silletería, todo le cambian. Y eso está bueno, obviamente, porque llevan como 2 meses de uso nada más. No, La sala de la casa de Felipe son de las camionetas. Sí, claro, no, el engalle Pues pero claro. sí, eso lo hacen, eso es verdad, eso lo hacen. Lo que pasa es que ¿quién hace una investigación? ¿Cómo se van a investigar a ellos mismos? Nada, eso dejan que pasen ahí las cosas. Y esos carros allá abandonados y sin motor. Ay, no, es que Sí. se le cambiaron el motor y lo dejaron ahí. Por favor. Cambiar algo que sirve, que desde ahí empieza el error, ¿no? Si tengo mi carro, démosle pata hasta que funcione, pero cambiar cada rato. Imagínese. Correcto, exactamente. Entonces, claro, como los cambian cada año, entonces, pues, pucha, lo que no nos cuesta, volvámoslo fiesta, dicen estos manes y agarran y con esos carros viajan a todo el país y los meten en todas las trochas y todo eso y después los guardan en el sótano y los dejan ahí guardados, les quitan lo que les sirve, motor, batería, luces, silletería, lo que dice Felipe, y listo, los desvalijan y se los ponen a los otros carros y para guardar lo bueno y dejar lo bueno guardado, o dárselo a un familiar o dárselo a un amigo, mire, a usted le sirve este repuesto, mire, tome, o los venden como repuestos en el mercado negro en el 7 de agosto, para no decir mercado negro de repuestos, o en el centro, allá en el Bronx, cerca al Bronx, ¿cierto? Uy, ¿qué pasó? Entonces, eso es así, eso pasa. Pero nadie investiga eso porque, pues, ¿qué se van a investigar a ellos mismos? No les conviene, ¿vale? Bien, por eso es que yo les decía al principio, cuando iba a tocar este tema, que ese cuento de la plata del Congreso, como en todo, genera polémica, sobre todo con unos tipos que no deberían ganar todo lo que ganan, ¿vale? Porque sencillamente no lo merecen, no tienen esa cultura de hacer una política para la gente, sino para ellos mismos. Y esto ha estado demostrado año por año. Si uno le pregunta a los papás le dicen a uno, no, pero ese Congreso es una porquería, eso es una mano de ratas, eso no sé qué. Y seguramente si todavía vivieran nuestros abuelos o no sé qué, también dirían lo mismo, ¿no? El Congreso de mi época, eso era más ladrones, eso no sé qué, ahorita porque hay tecnología y se dan cuenta. Entonces, siempre ha sido así y esa ha sido la percepción y la cultura que hemos tenido del Congreso de la República, ¿vale? Yo les estoy enseñando lo básico, pero desde la enseñanza de lo básico, ¿cierto? Desde ahí uno se va dando cuenta de las cosas que están funcionando mal aquí en Colombia y que muy probablemente funcionan mal en estos países de por estos lares. Porque ese problema no es solamente de aquí, eso es de México, Perú, ni hablar de Centroamérica, Ecuador, Perú, Chile, mejor dicho. Entonces, es exactamente lo mismo. Bien, muchachos, avanzaremos entonces en la siguiente parte. Paramos acá un momentico, nos tomamos 2 minuticos y nos volvemos a conectar, ¿vale? Listo, profe. Listo, profe.